Faceberry en Siberia FM. Antes de ir con nuestro siguiente invitado, ¿vosotros os habéis preguntado alguna vez, aquí pregunta a la mesa, cómo es esto de predecir el tiempo? Porque nosotros nos levantamos por la mañana y le decimos a Alexa o en la radio escuchamos la predicción tal, pero os preguntáis cómo funciona esto. ¿Cuántos oráculos hay en Euskalmet o yo qué sé? Hay que chuparse el dedo y ponerlo al aire, ¿no? Sí, ¿no? Con Mira un, las con un nubes. palo, ¿no? Lo del pastor del Gorbea, no Eso te voy a decir, ¿no? El pastor Gorbea. Hombre, yo creo que mirarán en las isobaras, ¿no? Sí. Uy, Dios. ¿Qué es una isobara? Bueno, pero... Yo también diría eso, pero como no sabemos una isobara. Ya. Pero Y las isotermas y las isoyetas. Bueno. De qué todo quiere, esto y más. ¿Y qué quiere decir si vamos a morir cuando dicen alerta roja? ¿Sabes? Uy, Eso, esas cosas. Bueno, para Por lluvias, saber por vientos. sobre esto tenemos a José Antonio Aranda, director de Euskalmet, al otro lado del teléfono. Arratsaldeon, José Antonio. Arratsaldeon. Bueno, hemos lanzado muchas preguntas aquí sobre la mesa, pero la primera, a ver, ¿cómo es ese proceso para que cada mañana sepamos el tiempo que va a hacer? Bueno, pues habéis comentado a ver si tenemos oráculos, ¿no? Y en cada hora pues tenemos culos diferentes, es cierto. Entonces, Oráculos, vale. Lo acabo de pillar. Normalmente a las mañanas hay 2 o 3 culos, a las tardes 1 o 2, a la noche 1, y cuando la cosa se pone complicada de tiempo severo, de ese tiempo que nos puede fastidiar a algunos o a muchos, pues podemos estar hasta 4 o 5, incluso 6 en alguna situación muy crítica. O sea, Entonces, bueno, ahí depende de la situación. O sea, dependiendo de las condiciones climáticas que pueda haber, hay más personal en Miñano que en otras, ¿no? Efectivamente, si la cosa está muy mal puede haber más gente, a las mañanas hay más gente, a las tardes menos y a las noches lo que menos. Sí. ¿Y cómo, Es Pero un espera, poco... déjame ahondar en esto porque me parece fantástico. Claro, estáis mirando, me imagino, datos que recogéis de máquinas que están por ahí, pues eso, observando o sintiendo, ¿no? La presión atmosférica, etcétera. Y con esos datos, todas esas personas pensantes hacéis vuestros cálculos, imagino. ¿Y cómo esto es matemática o esto qué es? Bueno, el lenguaje que se utiliza clarísimamente, sí, es matemática. Es matemática y lo que se utiliza es meter ecuaciones de la física en el sistema y ecuaciones de la estadística, que en el fondo también es matemáticas. Wow. Entonces, el sistema, bueno, es algo muy sencillo. Ya, para ti. Sí, en el fondo conceptualmente, Vale. O sea, puede ser todo lo complicado que queréis, pero en el fondo es bastante sencillo. Okay. Lo que se hace es se reparte todo el mundo en cuadrículas, Claro. y en cada cuadrícula se pone a niveles, a nivel del suelo, a nivel de 1 metro, a nivel de 2, a nivel de 100, a nivel de varios kilómetros, ¿no? Y a cada uno se le da valores, Claro. Valores de temperatura, de humedad, de radiación que reciben del sol, Wow. de 20.000 variables, ¿no? Vale. De viento, de qué cantidad de materia sale de ahí, qué cantidad de materia entra, de qué temperaturas, bueno, pues un poco todos los valores, ¿no? Claro. Y son son los ordenadores, Claro. esos ya ahora que son tan grandes, incluso aunque sean muy pequeñitos, hacen muchísimas operaciones, las que hacen todas esas operaciones que antiguamente se hacían a mano, ¿no? Antiguamente se hacían a mano. Buah, madre mía, así que sí. dabais el tiempo de ayer casi a veces, ¿no? O sea, Pues has acertado, porque claro, hacía falta tantas ecuaciones que no había forma de hacerlo, Claro. o hacerlo de una forma tan simple, con tan pocos cuadrados, por decirlo así, a lo largo de la Tierra, Claro. que al final era una simplificación que casi no valía para nada, ¿no? Por eso ha mejorado tanto la meteorología en los últimos tiempos, en los últimos decenios. Es una barbaridad lo que ha cambiado. Sí. Habrá, no sé si será que, claro, el radar recoge los datos, llegan a la central de Euskalmet, los interpreta un ordenador y ahí a las personas que están ahí trabajando les toca interpretar esos datos, ¿no? Esto es así. Efectivamente. Y no solo es, bueno, a ver, no solamente se corre un modelo, se corren muchos modelos, y cada uno da valores da valores diferentes, ¿no? Y luego, pues ahí el secreto está en función de la experiencia, en función de la estadística, etcétera, pues coger el más probable que va a ocurrir, ¿no? Claro. Mirando un poco si alguno se sale de una situación en la que pueda dar problemas, que eso es algo de lo que más
peso le damos, Claro, ¿no?, al tema claro. de la meteorología adversa. Y esto nos lleva, José Antonio, a lo del sistema de alertas, ¿no?, que tiene Euskalmet, que es la manera más... Porque parte de vuestra labor no solo es saber ver lo que va a pasar, sino saber comunicarlo, ¿no? Y quizás el sistema de alertas es una manera bastante práctica de entender que se va a poner la cosa fea, como decías hace un momento. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, salvo un tema, ¿no?, de cómo evitar. Claro, evitar, no vamos a poder nosotros evitar el tiempo. Claro, sí. Menos mal, menos mal. Imagínate. Pero el resto, lo que tenemos que hacer es evitar que la gente que de sufrir lo sufra lo menos posible, Claro, ¿no? Y la mejor forma de eso es avisar. Uh-huh. Entonces, claro, nosotros estamos dentro del Departamento de Seguridad y estamos dentro de la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología, ¿no? De SOSDEIAC, que también está en nuestra dirección, ¿no? Entonces, claro, lo que queremos es eso, que la gente, que todas las instituciones, la gente, las empresas, todo el mundo sepa qué puede ocurrir y que cada uno tome las medidas más necesarias para evitar ese problema, ¿no? Claro. Y solamente con eso el ahorro es absolutamente bestial, pero bestial es por cada euro invertido son decenas los euros que se ahorran, solamente con que cada uno de nosotros hagamos esa autoprotección. Claro. Entonces, bueno, es muy importante, porque al final gastar y que el dinero se vaya pues por el río, que se vaya con el viento, que se vaya, eso sí que es hacer el tonto, por decirlo de una forma simple. ¿Y se puede predecir todo? ¿No ha habido, por ejemplo, alguna riada o alguna inundación o alguna gran tormenta que no se haya podido predecir? Como esas tormentas. Todo no se puede. Pero prácticamente sí que diría que en un 90 y tantos % de las situaciones sí que, bueno, lo intuyes, lo intuyes, y hay algunas veces que, bueno, pues que es mayor que lo que habías previsto, y para eso tienes el sistema de vigilancia. Y vigilancia es, bueno, estar las 24 horas, los 365 días al año, mirando lo que está pasando y lo que te están dando las estaciones, o mirando las redes sociales, o oyendo las radios, o escuchando lo que llega vía SOSDEIAC, ¿no? Las llamadas de la gente. Y en función de todo eso, claro, vemos, oye, que está cayendo nieve en tal zona y no esperábamos a esa cota, por ejemplo, ¿no? Claro. Pues entonces se avisa inmediatamente, y una de las formas más eficaces que tenemos del aviso es entrar directamente vía redes sociales, especialmente Twitter, ¿no? Claro. Inmediatamente, lo primero que hacemos en cuanto vemos algo es hacer un aviso por Twitter. Se está registrando, pues no sé, granizo por tal zona, o está nevando en tal sitio, o retuiteamos algo que ha mandado alguien, ¿no? Y seguido también se llama SOSDEIAC, por supuesto, ¿no? Claro. Entonces, para que SOSDEIAC ya coja sus protocolos y avise pues a la Arcena o a bomberos o al ayuntamiento o a la policía municipal de tal sitio o donde sea. O como pasó hace poco en Vitoria, que llame a todo el mundo porque viene el fin del mundo. A la granizada, del verano pasado. La granizada. La granizada. Es una de las cosas más difíciles de trabajar. Sí. Las tormentas. Sí, las tormentas son tan irregulares y se activan y se desactivan en tan pocos minutos que es dificilísimo hacer una predicción correcta sobre eso. Puedes imaginarte que es una situación en la que, bueno, en algún sitio puede dar problemas, ¿no? Pero luego acertar a qué hora y dónde, ya eso ya... Y con qué intensidad, bueno, pues hay que dejar algo de trabajo para el futuro y... Claro. Porque claro, esto me imagino que igual vosotros veis en el mapa que por Burgos viene una tormenta que no va a llegar a Álava, pero de repente algo pasa ahí que llega a Álava. Eso es lo que ocurre, que dices, ¿no? O sea, que se puede predecir, lo veis venir, pero igual tenéis una predicción de que no iba a girar el viento así y al final gira así y viene aquí. Efectivamente, o crece en el mismo Álava. Yo me acuerdo no de esta granizada, sino la que hubo hace 10 años. Sí, la que todos nos acordamos, sí. Que fue muy similar a esta, y entonces en esa granizada yo estaba en Capilduy, estaba en el radar que hay ahí en Capilduy, y los alemanes estaban haciendo un chequeo y una calibración. Entonces terminan de hacer la calibración y la ponen en funcionamiento al sistema. Y lo primero que vemos es eso, pues un montón de precipitación
muy gorda, ¿no? Claro. Y dicen, y se pusieron a jurar. En alemán, no puedo repetir porque era la edad. Sí, no lo sé. Con lo buenos que somos para todo y esto no lo hacemos bien. Y entonces, pues ya hemos hecho algo mal, tenemos que volver a repetir de nuevo todo. Claro. Y entonces les digo, no, esperar. Y me asomé, porque aquello no tiene ventanas, salí fuera y vi unas torres en la zona hacia Vitoria impresionantes, de nubes de esas blancas de algodón impresionantes, y dije no, la que tecnología no. Y en vasca ese momento confirma. Empezaron ya a entrar todas las llamadas de que estaba empezando a granizar. Claro. Y era una tormenta que había nacido aquí mismo, claro, que no se veía Vitoria. Claro. Y se desarrolló y pegó ahí todo. Hablando del radar de Capildui, que eso es como ¿Qué es eso? La punta de lanza de la predicción meteorológica vasca, ¿o cómo? ¿Qué es esto? Cuéntanoslo. Hombre, pues es un radar que ya tiene sus 16 años y empieza ya a estar un poco ya viejito, pero sigue funcionando a la maravilla, de maravilla. O sea, 24 horas todos los días del año y muchos años, ¿no? Girando. Entonces lo que hace es lanza haces y si choca ese haz contra algo, rebota. Ajá. Entonces, claro, si va una bandada de pájaros, nosotros vemos una marca. Claro. Si hay insectos, vemos una marca en el eco, ¿no? Sí. Pero si hay lluvia o nieve o granizo, también vemos una marca. Claro. Y entonces, bueno, pues una vez que vemos esas marcas, pues vemos un poco cuál es en cada área y en cada altura qué marca nos está llegando, y en función de eso podemos saber si es lluvia, agua, llovizna, claro. Si es lluvia, tipo, una plaga de ¿no? langostas. Sí. O una persona. o alguien que se ha puesto también, delante, claro. si hubiera. Claro. Todavía no, pero si hubiera, sí. ¿Habéis tenido que llamar alguna vez al pastor del Gorbea? ¿Perdón? Sí, ¿se habéis llamado alguna vez al pastor del Gorbea? ¿O os ha llamado él alguna vez? ¿A ese que hace predicciones o qué? Sí. Ah, vale. Que no va a haber primavera, no va a haber verano, ¿no? Que siempre... no sé si contestar o no. Acógete a la quinta enmienda. Que dicen. Y al hilo de eso también otra pregunta, porque claro, hay bastantes agencias, por ejemplo, hasta la NOAA, la agencia americana, ¿no?, de meteorología, también da predicciones sobre Euskadi. ¿Alguna vez os habéis puesto como diciendo, pero qué dices, que esto no es así? O sea, ¿hay distintas predicciones entre agencias a veces? Clarísimamente sí. Clarísimamente sí. Y dentro de una misma agencia, diferentes personas dan diferentes predicciones. Porque al final lo que te dan estos sistemas no es una salida de va a caer 3,5 litros a tal hora en tal sitio. No. Te están dando un abanico. Claro. Un abanico de posibilidades. Claro. Y claro, el secreto está en conocer tu zona, conocer lo que os suele ocurrir, claro, y ver en qué situación te encuentras en ese momento y decir, bueno, pues con esta situación lo más probable es que ocurra esto, ¿no? ¿Ves? Sois oráculos, al final sois oráculos. Sí. Sí, ya te he dicho, cada hora un culo. Y luego también, yo tengo una duda. Cuando vemos en el móvil el tiempo de Vitoria, ese tiempo que recoge el móvil, esa temperatura, ¿no? Por ejemplo. ¿De dónde viene? ¿De Euskalmet? ¿Vosotros del aeropuerto dais datos a Google para el tiempo? Explícanos un poco esta parte más digital de datos. Bien, esos son salidas, normalmente esos son salidas automáticas, es decir, sale del modelo y directamente una vez que sale del modelo ya va directamente a cada zona y le pone un tiempo. Entonces, si os fijáis, cada 6 horas suele cambiar bastante, cada 6 horas se corren todos los modelos en el mundo. Claro. Y cada 6 horas, bueno, cambian de nuevo las situaciones y aparece otro pronóstico. Entonces dicen, antes iba a llover y ahora ves que ha dejado de llover o viceversa, claro, ¿no? Claro. Entonces, claro, te va cambiando un montón. Otra cosa es el pronóstico ya, el que se escribe a mano, ¿no?, que lo escribe la persona, ¿no? Entonces ese es el que para nosotros va a misa, tiene muchas más probabilidades de éxito que no uno que sale cada 6 horas y claro, sale. Pero también es cierto que poco a poco esos que salen cada 6 horas cada vez son mejores y cada vez van acertando más, ¿no? Claro. Y cada día tenemos más en cuenta ese tipo de cosas y es muy cómodo porque abres el teléfono,
pinchas y dices, bueno, pues mañana no me llueve. Bueno, Eso es. Pues igual sí. es probable que no. La pregunta más típica de, oye Siri, ¿va a llover hoy? ¿No? Por ejemplo, esto es Pero claro, pero hay, por ejemplo, José Antonio, cuando dice existe un 20% de posibilidades de que va a llover. Te hago esta pregunta porque el otro día leí una conspiración que decía que no es que exista un 20% de posibilidades de lluvia, sino que va a llover en un 20% del territorio. Ay, En cuestión. Bueno, Entonces, claro, me deja un poco seco. Que no es lo mismo. Eso depende del sistema del que te está dando la información. Ujú. Por ejemplo, hay sistemas en los que se corren muchísimas modificaciones de un mismo modelo. Tú imagínate que corres el modelo 50 veces, pero cada vez le cambias una cosita muy pequeñita al modelo. Entonces, claro, luego los resultados que te dan son totalmente diferentes. Bueno, son algo diferentes. Claro. Entonces, tú coges, al final, haces una estadísca y de esos ellos, modelos, claro. ¿cuántos me están dando en esta zona lluvia? Entonces, si te sale 1 de 50, es pues el 2%. Si te sale 10 de 50, el 20%. Claro. Y es una de las formas de hacerlo. Hay otros que corren solo uno y te dicen el 20% lluvia. Pero es porque en ese cogen un montón de píxeles y en esos píxeles midan a ver cuántos dan lluvia y dan el 20%. Bueno, eso es un mundo. Vale, Bueno. claro. Y luego, el radar, ¿hasta dónde puede hacer predicción? Porque aquí sí, Euskalmet es Euskadi y Navarra, ¿no? Pero no sé hasta qué punto podéis medir. El radar no hace predicción. Claro. El radar lo que hace es lo que te da la situación en ese momento. Eso es. Otra cosa es que cojas esos datos del radar y los metas en el modelo. Ajá. Y entonces, con esos datos del radar, el modelo es mejor, tiene mejores datos de inicio, Claro. ¿no? Y al tener mejores datos de inicio, el futuro que va a hacer es de más calidad. Pero ¿hasta qué kilómetros puede coger datos entonces el 300 radar? kilómetros, lo tenemos en dos formas de funcionamiento. Uno es 300 kilómetros, va hasta Madrid, pero claro, la Tierra es redonda. Amigo. Mientras no seas planista, tierroplanista. Entonces, la Tierra es redonda y entonces el radar lo único que ve ya es en Madrid pues de 5 kilómetros para arriba. Vale. Entonces, es para ver si se acerca algo muy alto, muy gordo, una tormenta muy activa o una cosa de estas. Y entonces eso, cada 10 minutos está durante un minuto a 300 kilómetros y el resto de los minutos está trabajando a 100 kilómetros. Y ahí hace, bueno, pues muchísimas cortes, muchísimas alturas y mira todo el volumen de 100 kilómetros ya con pues prácticamente cada 200 metros cúbicos de terreno, o sea, 200 por 200 por 200, no 200. El radar, de hecho, cúbicos. es sutil a veces porque tú mismo ves los últimos muestreos que ha hecho, ¿no? Como es que yo lo usaba bastante para el tema de rodaje, se usa bastante el del radar, porque tú ves la lluvia donde está cayendo, se acerca y pues bueno, se predice que puede venir aquí, aunque a veces cambia o desaparece la lluvia. Efectivamente, pero, sí. ¿verdad? Es así. Qué maravilla, qué maravilla. Es que yo también, el otro día me decían, ¿y Euskalmet habrá tenido que levantar el teléfono alguna vez y llamar a La Rioja y decirles, oye, que os viene una del Copetín? No, porque bueno, eso ya lo está vigilando también AEMET. AEMET, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué tal es la relación con AEMET aquí en Euskadi? Os llamáis y tú le llamas a Margarita y le dices, oye Margarita, que esta predicción no es así. Margarita, o sábelo todo. Te llama a ti para decirle, a ver, esto no es así. ¿Os conocéis Margarita y tú? Sí, que desde hace muchísimos años y he conocido también a los anteriores y a los anteriores. No, vale. Sí que sí, pero bueno, es una relación de ellos hacen su trabajo, nosotros hacemos el nuestro y hay un poco de relación, pero tampoco es muy elevada. Claro. No dejáis de ser científicos al final, pues o es algo así. la relación de colegas científicos. Sí. No, pues por nuestra parte, bueno Alex, a ver, yo quería preguntar un poco, a ver, poniéndonos serios en el sentido de que, por ejemplo, el tema de las sequías, bueno, para hablar un poco del cambio climático y cómo las sequías ahora mismo lo estábamos viendo hace muy poco en Cataluña, pero es que también lo estamos viendo aquí en Euskadi y en concreto, por ejemplo, La Rioja Alavesa ya tiene un bando en el que prohíbe, por ejemplo, las fuentes con agua continua o el llenado de piscinas hasta que por lo menos empiece la temporada de
primavera-verano a ver cómo están los embalses. Esto dicen que va a ir a más, que en todo caso no va a ir a menos. ¿Es verdad esto, José Antonio? Bueno, vamos, no sé. A ver, lo que se dice en la prensa y la realidad no tienen por qué ser dos cosas iguales. Entonces, vamos a ver. Sequía ha habido siempre, aquí y en la Patagonia, en todos los sitios. Entonces, mirando las series largas de precipitación, no se aprecia un cambio muy llamativo en las precipitaciones. Okay. ¿Eso significa que dispongamos del mismo agua que antiguamente? No. Ahora disponemos de menos agua en general. ¿Por qué? Porque hay más temperatura. Y cuando hay más temperatura, eso sí se ve en las series, que tenemos mucha más temperatura, sí. Se evapora mucha más agua. Ajá. Con lo cual, al final, van menos agua a los ríos y tenemos menos disponibilidad de agua. Claro. Entonces, el tema del cambio climático, la verdad es que muchas veces, y hay mucha gente que se lo toma un poco a flauta, que no le dan demasiada importancia. Pero es un tema bastante importante. Y es luchar contra el cambio climático es la única, lo que te voy a decir, la única forma de tener un poco de viabilidad en el futuro como sociedad. Fíjate, o sea, la batalla definitiva, la que habría que luchar ahora mismo. Sí, pero no por el mero hecho del cambio climático, que es muy grave en sí, punto, muy grave en sí, sino porque ese hecho, si luchas contra el cambio climático, estás luchando contra la utilización de energía fósil, que es la única que prácticamente que sabemos utilizar. Claro. Y claro, esa se está acabando. Claro. Si luchamos contra eso, luchamos contra un crecimiento infinito. Y no podemos hacer un crecimiento infinito. Claro. Cuando yo nací éramos 3.000 millones, ahora somos ya 8.000. No podemos... todo lo tenemos basado en el crecimiento y el crecimiento tiene que parar. Claro. Tenemos que cambiar tantas cosas y la única forma de cambiar esas cosas es luchar contra el cambio climático, porque al luchar contra eso estás metiendo las manos en todas las demás y estás afectando a todas las demás cosas que vamos a tener que cambiar en el futuro. Claro. Ese es mi punto de vista. Claro. Cada uno que Pero piense luego, como quiera. Luego tú dices que se simplifica las cosas y al final se nos escapa que lo que exige esto es un cambio más profundo. Lo que te entiendo es que exige un cambio hacia lo sostenible de verdad. O sea, que incluso hagamos más con menos, que eso siempre se ha dicho, pero no más tampoco necesariamente. A veces igual hay que hacer menos. También te digo. Y la última pregunta, José Antonio, no sé si el cambio climático puede dificultar la predicción del tiempo. No, vale. No. A ver, en situaciones muy extremas, muy extremas, claro, ¿quién es el guapo que dice, no, mañana vamos a tener 47 grados? ¿No? Ningún oráculo dice. O una cosa que no se ha medido jamás, claro, ¿no? Claro. Pero el modelo te lo está dando, o sea, y dices, ostras, y voy a decir algo que no ha ocurrido jamás en la predicción. Hombre, la probabilidad de acertar es muy baja, porque nunca se ha medido, ¿no? Claro. Pero hombre, ya se ve que la situación es muy grave y vamos a una alarma roja. O sea, totalmente. Sí, bueno, otro día hablaremos de las alarmas y las alertas, José Antonio. Que ya sí, que yo me puedo a charlar y a rajar y aquí no puedo. Bueno, y nosotros también, así que bueno. Y encantados. José Antonio Aranda, director de Euskalmet. Muchas gracias, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Venga, besarkada bat, agur. Gasteiz Berri. En Siberia FM.